Gress. En nombre de Dios y de la patria se abre la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar entonces con la Secretaría Ejecutiva, revisando la cuenta del día de hoy, por favor. Presidenta, tenemos en primer lugar informar que llegó el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento. Tiene discusión inmediata. Y hay tres solicitudes. La primera del presidente de Contramen, señor Eduardo Castillo, mediante la cual manifiesta su preocupación por la falta de gestión, dificultades y burocracia de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones de la Quinta Región, lo que está perjudicando el desarrollo y operación de los taxis colectivos, provocando que un número importante de operadores y conductores se vean afectados. De la gerente de Comunicación y Asuntos Públicos de la Cámara de Centros Comerciales, señora Carolina Lid, por medio de la cual envía a la Comisión observaciones vinculadas al proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y una solicitud de audiencia del representante de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, mediante la cual solicita exponer en la discusión del proyecto recién mencionado. Muchas gracias, Araceli. Respecto al proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento, esto tiene discusión inmediata y nosotros nos vamos a referir exclusivamente respecto de los informes de mitigación de impacto vial. Es la razón por la que solicitamos como comisión que se viera ese tema en esta instancia. Por lo tanto, para que podamos acordar revisarlo al menos brevemente la próxima semana. Respecto a la solicitud del presidente de Contramen, el señor Eduardo Castillo, respecto a temas vinculados a la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones de la región de Valparaíso, solicito también podamos oficiar al ministerio y ver que tomen contacto directo con el gremio y abordar las dificultades que tienen en esa materia. Y vamos a ver cómo. Yo le pediría a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, AG, que nos manden también, así como lo hizo la gerenta de Comunicación y Asuntos Públicos de la Cámara de Centros Comerciales, que nos envíen ahí sus observaciones al proyecto sobre la mitigación de impacto vial, sobre los informes de mitigación. Sobre la cuenta, estimados colegas. Pasamos entonces al primer punto de la tabla del día de hoy. Nosotros vamos a continuar con el estudio del proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, que modifica la ley número 18.290 de tránsito para obligar a identificar y vincular a los pasajeros con su equipaje en el transporte interurbano con urgencia calificada de suma al boletín 16.519-15. Hoy día tenemos la participación y la presencia de la Biblioteca del Congreso Nacional, la BCN, así que están con nosotros los analistas investigadores, los señores Nicolás García y Juan Pablo Cavada. Vamos a comenzar con ellos, después pasamos a un segundo punto vinculado a telecomunicaciones, pero aprovecho de saludar al subsecretario Claudio Araya y su asesor que nos acompaña. Damos la palabra entonces a la BCN. Muchas gracias, presidenta. Junto con saludar también, por este medio, saludar a los senadores de la comisión. Tenemos una presentación para plantear algunos puntos. Mencionar que, en primer lugar, voy a tener la palabra respecto a experiencia comparada en la materia que se regula en el proyecto de ley. Y posteriormente, Juan Pablo Cavada hará un comentario de la perspectiva jurídica. Muchas gracias. Sí, ya, perfecto. Entonces, como temario de la presentación, por esas líneas, mencionar, voy a conversar respecto a Argentina como experiencia relevante que ha tenido prácticas para abordar un problema similar. Algunos también lineamientos respecto a países del Mercosur, México, España y otras experiencias, pero principalmente le voy a hacer algunos comentarios respecto a Argentina. Entonces, la siguiente lámina, por favor. El caso de Argentina es bastante interesante, particularmente debido a que el año 2016, también con mérito a la declaración de una crisis de seguridad por narcotráfico,
se establecieron una serie de resoluciones con las cuales se mandató, se solicitó que el sector transporte pudiera regular el traslado de menores, el control de equipajes y encomienda, y también justamente el control de identificación en los buses interurbanos para atender de forma similar el problema que acá está planteando regular el proyecto de ley. Entonces, hay un punto interesante respecto a la evolución de la política pública en esta materia, en un tema que nosotros destacamos que parte del año 2000, o sea, perdón, 1995, donde ya se establecía elementos de identificación de equipaje, en un sentido bastante básico, pero eso fue después avanzando hacia una información de registro de los boletos, sistema informático para tener bases de datos que pudieran ser intercambiables tanto para los operadores de buses como para las autoridades, y lo que lleva después, posteriormente, tras la declaración de esta crisis de seguridad frente a contingencia del narcotráfico, las resoluciones que les comentaba el 2016, tanto para identificación de pasajeros como para la identificación de equipaje. Entonces, con más detalle en la siguiente lámina, tener algunos aspectos de estos hitos que estaban destacados en la evolución. Les decía yo que el año 95 ya se establecía algún procedimiento en cuanto a la identificación del equipaje, pero bastante básica. Identificación del número de bultos, el peso total, y en esa instancia se excluía el equipaje que estaba en transporte al interior del bus. Ya también el año 2002 se va sofisticando la herramienta, en donde el boleto se establece tiene que contener información de origen-destino y otro antecedente de ruta, para posteriormente, el año 2005, se robustece, si lo quisiéramos plantear de esa forma, al establecer un sistema informático que tenga un expendio de pasaje y control de equipaje e encomienda. Justamente en esa resolución se estipuló que se tenían que ampliar los datos a incorporar en los boletos, ya al mencionar nacionalidad, tipo y número de documento, donde ya se está avanzando la identificación de los pasajeros, y además se obliga a identificar a los pasajeros y de poner a disposición de la autoridad los datos obtenidos de la venta de pasajes. Sin embargo, un punto a destacar es que, pese a que está indicado en la resolución, no se establecen los mecanismos por los cuales se debe poner a disposición los datos. Entonces, esa resolución del año 2005, en la experiencia argentina, no fue efectiva ni eficiente porque el mecanismo o sistema informático no tiene reglamentos para su aplicación en particular. En la siguiente lámina hay otros elementos de la misma resolución que también contribuyen o contribuyeron a identificar los equipajes, obligación de emitir talones, que los talones deberían tener numeración del boleto o pasaje junto al cual se despachaban, y adicionalmente se establecía que ahora sí debían identificarse los equipajes que iban al interior del buses. O sea, hay una mejora o mayor cobertura respecto al año 95. Y también, ya en esa instancia, el 2005 se establecía de que la empresa de transporte debería o deberá verificar la identidad del pasajero al momento de ascender el bus. Recordando de que la misma resolución ya establecía que en el boleto tenía que identificarse la identidad, el tipo y número de documento. Esto nos lleva, por favor, a la siguiente lámina, a lo que estaba estipulado el año 2016, que junto a la declaración de emergencia de seguridad pública frente a problemática del narcotráfico, se instruyó al Ministerio de Transporte para que dispusiera de medidas necesarias para garantizar la identificación de equipajes y la identificación de su propietario, poseedor o tenedor de despachante. Y eso se hizo a través de la resolución 74, que es bastante amplia en cuanto a abordar el problema, establece definiciones, establece sistemas de control de equipaje, establece identificación de equipaje despachado en bodega, identificación de equipaje en mano, el sistema de control de paquete de encomienda y conservación de rendición de datos y régimen sancionatorio. Entonces, en la experiencia, a través de esa resolución, hay se trata de forma particular y bien específica cada uno de los temas que tiene que tener este control de equipaje en Argentina. Con ello se establece la obligación de que las empresas de transporte deberán identificar todo equipaje
y en caso contrario, por ejemplo, no podrá ser ingresado. Entonces, si es que no se identifica, no puede ser transportado el equipaje que lleve el pasajero. Otro de los elementos a destacar en la misma resolución del año 2016 hace referencia a que se incluyen o se hace más sofisticado, perdón, la identificación de los equipajes al establecer marbetes o etiquetas por los cuales se tienen que marcar los equipajes, y ahí se establece también la responsabilidad de la Subsecretaría de Transporte Automotor de establecer las especificaciones técnicas, el tamaño, color, hay un código QR, hay medios de identificación por los cuales son definidos a partir de la Subsecretaría. Entonces, hay códigos de seguridad y advertencias respecto a la manipulación del mismo. Lo mismo ocurre y la misma identificación ocurre para el equipaje de bodega como interior, entonces hay una regulación similar y homogénea para ambos casos. En la siguiente lámina hay una imagen justamente de cómo son estos marbetes o etiquetas que permiten la fiscalización y el control por parte de los responsables de control de equipaje. Luego, en la siguiente, por favor, ahí se establece que, al igual que como estaba en el año 2005, cualquier paquete transportado debe estar sellado, para eso se establece una faja de seguridad, y también nuevamente, en caso de que no exista esta faja, no podrá ser transportado, y en este caso la innovación es que se establece que deberá ser bajado el vehículo y puesto a disposición de las fuerzas de seguridad o autoridades. Si es que el paquete o el equipaje no tiene la faja y tampoco tiene el marbete, entonces ya ahí también hay un lineamiento respecto a qué hacer con este paquete no identificado. Hay un deber de fiscalización que está a cargo de la experiencia argentina en la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que ahí a punto de destacar es que podrá actuar por sí o a través de convenios de fiscalización efectuados con la fuerza de seguridad. Entonces, hay forma en la cual se tiene que hacer esta fiscalización. Y así también todos los datos que sean recogidos a través de este sistema de fajas o etiquetas tiene que tener una permanencia mayor o igual a 5 años, y todas las veces deberá ser puesto a disposición a través a la Comisión Nacional de Regulación y Transporte. Entonces hay un resguardo también en caso de mayor tiempo de la información que se registra en este sentido. Ahora sí, en una siguiente lámina, yo les comentaba hacia el inicio de que hay otra resolución que avanza en la misma dirección, que es para el control de identificación de pasajeros. En este caso, también va robusteciendo y sofisticando el control que se hacía previamente, particularmente lo que estaba establecido en la resolución del 2005, que establece la obligatoriedad de que el público usuario porte algún documento que acredite su identidad, esto como requisito para acceder al transporte interurbano. En caso contrario, no podrá abordar, y para aquello también en la identificación es importante que los operadores tienen la obligación de confeccionar una nómina de pasajeros, que es algo que en la regulación nacional también se estipula. La diferencia está en que está la obligación de portar, el operador, el conductor del bus tiene la obligación de portarla físicamente, pero a la vez también tiene que ser remitido a un sistema interconectado que está a cargo de la autoridad. Entonces, queda tanto en el bus como en un sistema informático con los sistemas federales de comunicación policial. Entonces, y eso, en el propósito, se establece que es con el fin de obtener el paradero de personas extraviadas, prófugas, o establecer otros mecanismos de control de seguridad. Otro de los elementos a destacar es que, bueno, ahí se establece que en los boletos tiene que estar la leyenda que esto es obligatorio viajar con el control, con el documento declarado del pasaje. O sea, se hace ahí una correspondencia entre el documento y la identidad del pasajero. Eso respecto al caso argentino. Entonces, en el caso argentino hay una emergencia en cuanto a crisis de seguridad por temas de narcotráfico. Se mejora la resolución o la regulación en tanto control de equipaje y control de identidad. Hay reglamentos y hay manuales de fiscalización. Entonces, en ese sentido, se destaca que
facilita los medios para realizar un control efectivo tanto en el equipaje como en la identificación de los pasajeros, toda vez que se pide un documento de identificación, el boleto también tiene que tener la información y eso pudiera también facilitar eventuales persecuciones o controles por quien corresponda. Dada esa experiencia, se destaca el caso de Mercosur. ¿Por qué? Porque Argentina ha estado impulsando el control de equipaje en los países integrantes del Mercosur. Paraguay, Argentina y Brasil. Y hay un acuerdo que tiene fecha el año 2018 donde estos países están de acuerdo en hacer los buses, los viajes fronterizos, tener este mecanismo de control de equipaje. No hay evidencia concreta de cómo se está implementando. Hay algunos casos brasileños donde vi que ya habían documentos que se estaba trabajando, pero no hay una evidencia particular de que el sistema de Marbete o el sistema informático ya esté en implementación. Esto es un acuerdo 2018 que se ha ido trabajando. Hay documentos que dan cuenta que se está trabajando, pero no una aplicación efectiva. Y con ese mismo ánimo, destacar que el 6 de junio del 2024, en una reunión bilateral de Argentina y Chile, Argentina también propuso a Chile impulsar este mecanismo y la respuesta, al menos en el documento que consultamos, era de que se había pedido más antecedentes para analizar la alternativa. Sí, yo estuve viendo en la presentación respecto a esa reunión bilateral Argentina-Chile de junio del 2024. Entonces, si Chile en el fondo solicitó mayores antecedentes de información para su análisis y posterior definición al respecto, yo quiero pedir a la comisión que oficiemos al ministerio, supongo que ya está analizado, qué medidas están pensando respecto de eso. Le pido Sí, disculpas por la interrupción, Nicolás, pero no hay problema. ¿hay acuerdo, colegas? Gracias. Sí, efectivamente esto fue el 6 de junio de 2024. Entonces, el documento tenía solamente un apartado bastante corto respecto a que había interés y se solicitó mayor información. La siguiente, por favor. Hay otro caso en México que también destacamos que hay un protocolo de recepción y entrega de equipaje, muy similar al caso argentino. Se establece que tiene que haber etiqueta en los bultos entregados por el pasajero y hay contraseña de seguridad u otro mecanismo de identificación. Un caso relevante es que tanto 2019 como 2021, frente a la crisis migratoria que se vivía en México, se estableció, con el objeto de controlar a los migrantes, la implementación de que como requisito para el abordaje de los autobuses se presente alguna identificación oficial. Y esta, según lo que observamos, debía ser presentada al momento de comprar los boletos y abordar el autobús. Y esto en lo particular para los extranjeros se solicitaría un permiso migratorio o su identificación oficial con el mismo nombre para poder comprar el boleto y abordar el autobús. Esto es lo que se dispuso en su momento, sin embargo, generó bastante controversia respecto a ciertos puntos que, por ejemplo, que hay contrariedad al derecho constitucional al libre tránsito del ciudadano. Hay bastantes documentos que abordaban el tema de cómo ese derecho constitucional se podría estar pasando a llevar. Hay también es contrario a la ley de migración que establece que ninguna persona podrá ser requerida de comprobar su nacionalidad, situación migratoria, entre otros elementos. Y también mayormente habían críticas respecto a que la persona que trabaja como vendedora de pasajes no representa una autoridad para hacer este control de identificación de situación migratoria. Entonces ahí hay muchas críticas respecto a la forma en la cual se estaba implementando este control en México. Otro elemento, ya para ir terminando, el caso español. En España nuevamente también se hace revisión a partir de una ley. Hay una ley que establece la obligación de etiquetar bultos y la obligación de que los pasajeros deban recibir su examen de documentos por parte del personal de servicios de inspección del transporte, o sea, tienen que, si es que son solicitados, presentar su documento de identificación. Y lo mismo, la obligatoriedad a identificarse según requerimiento de inspección. Hay un elemento diferenciador respecto a la otra experiencia, principalmente que hace referencia de que
el equipaje es un derecho de carácter personal y por motivos de seguridad nadie podrá llevar un equipaje ajeno, por más que sea solicitado. Entonces se establecen los controles para esos resguardos. Y con eso, más que nada, por temas de tiempo, ir finalizando, porque hay otras experiencias que yo incluyo ahí en la tabla, pero todos son muy similares, de que se establece control de equipaje, identidad, pero no hay ningún aspecto con mayor relevancia a destacar. Pero esos serían los temas relevantes. Argentina, que hay un problema bastante similar al que está enfrentando la regulación, y hay algunas alternativas que pudieran haber sido interesantes para su revisión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Nicolás. Entiendo que Juan Pablo Cavada va a intervenir también. Gracias por su intermedio, señora presidenta. Me corresponde hacer algunas observaciones que son básicamente de técnica legislativa del contenido, de la estructura del proyecto. En el primer punto, en la modificación de la ley de tránsito, se inserta un nuevo artículo 87 ter, donde se establece la obligación de las empresas dedicadas al transporte interurbano de informar en el pasaje o en el boleto, o en el boleto si el pasajero realizará o no el viaje portando equipaje. Y la infracción a esta nueva obligación se sanciona con multa. Está bien, pero en la regulación de la multa, que es de 8 a 16 UTM, no se da ninguna regulación del margen, es decir, no está ligada a ningún parámetro en especial, como por ejemplo si es reiteración o no, o el perjuicio o el capital de la empresa. Después, se inserta una norma de control para los pasajeros, en que se establece que los pasajeros de transporte público interurbano tendrán la obligación de conservar el boleto su boleto o pasaje durante todo el viaje. Y nuevamente se sanciona con multa de 0,5 a 1 UTM. Nuevamente, en la estructura de la multa no hay ningún parámetro para regular la multa en el caso concreto, como por ejemplo si el pasajero es reincidente o no. Y hay un punto que es que no se regula la obligación del personal fiscalizador de la empresa, en este caso, sobre cómo denunciar la infracción al Ministerio Público, porque en caso de infracción debe comunicarse esto al Ministerio Público para efecto de citación o notificación. Pero la misma norma no establece la forma de hacerlo, de cómo comunicar, ni quién deberá comunicar al Ministerio Público para que esto funcione operativamente. Entonces, no, con la norma así tal cual está, el fiscal no se va a enterar y no va a ver cómo citar al pasajero infractor. Luego, hay una modificación al Código Penal. Hay una modificación al Código Penal donde se establece un nuevo delito que consiste básicamente en que quien a sabiendas transporte por vía terrestre, aérea o marítima a personas que hayan hecho ingreso clandestino al territorio nacional, y esto tiene una sanción penal. En primer lugar, o sea, aquí hay algunas observaciones puntuales. Esto se hace en un nuevo artículo 411 nonies. Pero dentro del artículo 411, del 411 sexis al octies, se contienen normas reguladoras de la prueba, perdón, reguladoras de la pena. Y ahora se introduce un nuevo artículo 411 nonies que establece un delito nuevo. Entonces desordena la estructura. Lo lógico es que primero vayan los delitos y al final las normas reguladoras de la pena. Porque eso si no es como dar vuelta a la receta. Y en este caso entonces lo lógico sería, si la norma va a quedar, cambiar la ubicación y que quedara, aunque suene raro, en un nuevo 411 quinquies bis. Solo porque es un delito nuevo, o sea, no es que esté mal, sino que primero los delitos y después las normas reguladoras de la pena. La norma tampoco distingue entre, si se trata, la norma dice quién a sabiendas. Ahora, si se trata de una empresa, habría que ir a ver qué es lo que señala sobre este punto la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas. Porque habría que distinguir entre empresa de transporte formal o informal. No va a dar lo mismo si es una empresa conocida que si es un bus pirata de alguna época del año. Hay otro punto que es más importante, que consiste en la posibilidad de que el hecho cometido sea más grave que este. Es decir, quien a sabiendas transporte por vía terrestre, aéreo, marítima a personas que hayan hecho ingresos
hecho clandestino al territorio nacional. Dice, sean objeto de tráfico de migrantes o víctimas de trata de personas. Y se pone una pena. Pero ¿qué pasa si el mismo hecho es constitutivo de tráfico de personas? Le estoy bajando la pena. Si después me entero de que esta persona que realizó esto realmente era alguien que se dedicaba al negocio de trata de personas, le bajé la pena. Y le bajé de 10 años y un día a 541. Entonces, Armonizar. hay que prever el caso de que la conducta sea constitutiva de un delito más grave, y hay reacciones así en distintos artículos del Código Penal que se ponen en ese caso. Eso no es un problema. Después, algo más importante, creo yo. Se modifica la ley sobre migración y extranjería, en términos que yo creo que pueden ser difíciles desde el punto de vista operativo. Se sanciona a las empresas de transporte y transportistas que transporten por vía terrestre, aérea o marítima a personas que hayan hecho ingreso clandestino al territorio nacional. Entonces, la norma transfiere al personal de la empresa una función policial o de PDI o de aduana. Yo no estoy seguro si el vendedor del mesón o el chofer o el auxiliar del bus van a saber distinguir quién hizo ingreso al país de forma clandestina. Porque me pongo en el caso, si alguien me dice a mí, oye, sí, pero si de Bolivia se entra con carnet de identidad, yo no lo sé. No tengo claro esos casos especiales. Pero tampoco existe en Chile la obligación legal de identificarse al comprar un pasaje, que era lo que decían los representantes de las empresas de transporte. Cuando yo compro un pasaje, el pasaje no es nominativo. Cuando yo viajo de Santiago a Valparaíso, no me identifico. Entonces, va a ser muy difícil para el personal de la empresa, si no tiene facultades legales para pedir la identificación o un documento de identificación, que además esta persona de alguna forma le acredite que hizo ingreso al territorio del país de forma legal. Aunque pudiera hacerlo, dudo que esté capacitado para poder verificar que efectivamente la persona hizo ingreso de forma legal o no. Superando eso, la misma norma señala que las empresas de transporte o transportistas deberán demostrar que adoptaron las precauciones adecuadas para asegurarse de no transportar a personas que hayan hecho ingreso clandestino al territorio nacional. La norma prevé la salvaguarda, pero no dice cómo. Entonces, ahí podría faltar una remisión a un reglamento. Porque habiendo tantas empresas, todas van a preguntar, oye, ¿cómo yo me aseguro? ¿O qué es lo que tengo que hacer para tener alguna pauta de qué tengo que pedir para que no se me pase un pasajero ilegal? Eso es básicamente mi exposición, y después hay detalles. Muchas gracias a Nicolás García y Juan Pablo Cavada. ¿Se ofrece la palabra sobre el punto? Bienvenido, senador Kusanovich. A ver, yo quisiera hacer algunos alcances. Primero, el día de ayer se aprobó en primer trámite constitucional y en particular un proyecto que tiene la misma idea matriz que este. Entonces, ahí informar que hemos hablado con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, senador Iván Flores, le hemos solicitado, que lo hicimos en sala, a la mesa y también al Ejecutivo, a la SECPRES y a los ministerios involucrados, que a lo menos son Transporte y Subsecretaría de Prevención del Delito a través del Ministerio del Interior, ver cómo canalizamos un solo proyecto de ley, porque la idea básicamente es la misma. No se pueden fusionar porque están en trámites distintos. Es un desafío también para el reglamento que pasa en esos casos, porque lo lógico quizás sería fusionarlos. Mientras tanto, yo les propongo que sigamos analizando este proyecto. Ambos proyectos tienen suma urgencia del día 14 de agosto. Entonces, vamos a tener que tomar una decisión y vamos a ver en qué comisión finalmente queda depositada. Yo soy de la idea que aquel que va quizás más avanzado y que se recojan a modo de indicaciones también las propuestas que se requieran en esa materia. Este proyecto, a pesar de que tiene su urgencia, tampoco es sencillo. Yo cuando escucho a la BCN me hace aún más sentido porque hay que darle una arquitectura que no es fácil. Por un lado, lo que yo he escuchado, las empresas, que estuvo FENABUS en este caso, en algunos casos incluso se planteaba las responsabilidades de la tripulación. Y claro, a veces quizás no van a estar en conocimiento en el caso de migrantes. No, yo tampoco sé si la responsabilidad debería ser exclusiva de la tripulación.
creo que hay un rol que tiene que hacer la empresa. Y la pregunta también que les quiero hacer es que al menos el caso argentino, que me parece que va más avanzado y tiene una historia más amplia, eso se hizo a través de actos administrativos o por ley, porque yo veo decretos y resoluciones. Entonces también esa es otra buena pregunta para el Ministerio de Transporte. Quizás esto se puede abordar desde esa vía y empezar a trabajar ya en lo que va a ser la implementación. Ambos temas tienen relación obviamente con las agendas de seguridad pública, pero tiene hartas aristas que creo que no están resueltas. Entonces hay que ver al menos el análisis comparador a ver dónde hay una buena arquitectura porque en algunas partes también se habla de los fiscalizadores, que son quienes deberían hacer este control. ¿Cuántos fiscalizadores se requieren en los terminales de buses para hacer ese control? O si van a ser las empresas, o empezar por las etapas más sencillas, que es la identificación. Entonces, esas son decisiones al menos que creo que vamos a tener que tomar en este tema, y al menos, yo no sé si hay alguien del Ministerio de Transportes, ya hubiera sido bien importante. ¿Está Viviana? Ya. O al menos que tomemos el acuerdo de acordar precisamente la viabilidad de hacerlo vía decreto, vía actos administrativos, que es lo que hizo Argentina. ¿Ah? Veamos cuál es la manera más fácil, al menos que eso se pueda conversar con el Ejecutivo. Eso de mi parte, no sé si hay más consultas o comentarios. ¿No? Las presentaciones quedan entonces a disposición de los senadores, sus asesores. Le agradecemos la presentación a la BCN. Muchas gracias, Nicolás y Juan Pablo. Y vamos a pasar entonces al segundo punto de la tabla. Saludamos nuevamente al subsecretario de Telecomunicaciones, el señor Claudio Araya, quien va a exponer acerca de un tema que es bien estratégico y es la reforma de los pilares del sistema de telecomunicaciones. Creo que lo hemos hablado incluso no solo en esta instancia, en algunos encuentros y seminarios, la urgencia también de revisar y quizás reeditar la Ley General de Telecomunicaciones y algunos aspectos en ese sentido. Así que le damos la palabra al subsecretario. Bienvenido. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, saludar por su intermedio a los senadores de la comisión y a sus equipos de asesores. Efectivamente, esta es una materia en la que hemos estado conversando antes acerca de la necesidad de tocar profundamente el régimen de autorizaciones. Para eso vamos a la próxima, por favor. Tenemos a la siguiente. Tenemos una presentación en la cual los quiero convencer de que es urgente, porque aquí hay una pequeña línea de tiempo. Nosotros tenemos una subsecretaría que nació en el año 1977 con una estructura institucional para las telecomunicaciones de esa época, y el año 1982 se dicta la Ley General de Telecomunicaciones, y cuando se dicta la Ley General de Telecomunicaciones, las telecomunicaciones en Chile eran telefonía fija con par de cobre, ¿ya? Existía la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel, que tenía los enlaces de microondas para conectar las distintas ciudades, y tenía su estación terrena satelital en Longovilo que permitía la telefonía internacional. Y claro, la vida ha ido transcurriendo, las tecnologías han ido evolucionando, y esto ha significado que nuestra Ley General de Telecomunicaciones haya tenido que ser modificada un montón de veces. La última gran modificación es la ley que declara Internet como servicio público, que toca varios artículos dentro de la regulación, pero al final la regulación ha ido por atrás de la tecnología, ¿ya? Nosotros tenemos un mecanismo de gestión de espectro recién desde el año 1994, hace 30 años, ¿ya? Cuando la telefonía móvil, que ocupa el espectro radioeléctrico, llegó a Chile en el año 89. Nos demoramos 5 años en tener un mecanismo de gestión del espectro, ¿ya? Entre medio, ¿qué ha pasado? Aquí lo que queremos mostrar es cómo los servicios de telecomunicaciones se modificaron, ¿ya? Y se modificaron fundamentalmente en dos aspectos que no tienen nada que ver con el origen de la ley, o sea, nada que ver con la telefonía fija. Creció la telefonía móvil, ¿sí?
De hecho, hoy día hay prácticamente 140 líneas móviles por cada 100 habitantes, o sea, hay más líneas móviles que personas en el país, y crecieron las conexiones a Internet, que en el año 82 todavía no existían en el planeta. En Internet, el año 81 se define el protocolo de Internet que existe hoy día, y el año 82 era una herramienta académica y de defensa. Y desde el año 99 empieza a crecer aceleradamente en el país hasta la penetración que tiene hoy día, donde más o menos el 94% de los chilenos tienen alguna forma de conexión a Internet. Entonces, la evolución tecnológica fue por un camino distinto a la regulación. Y lo que hemos ido haciendo es tratando de ponernos al día con la regulación para ir cumpliendo con lo que la tecnología mandataba, pero finalmente ha sido llenar de parches la Ley General de Telecomunicaciones, y en un régimen de autorizaciones que parte de la suma desconfianza, ¿ya? O sea, hoy día no se debería instalar un cable en el país sin contar con una autorización previa, y eso a la larga lo que hace es desincentivar el crecimiento de las redes. Solo a modo de ejemplo, nosotros nos encontramos con que estamos autorizando a una empresa que quiere dar servicios de fibra al hogar que ingresó su solicitud de concesión en el año 2021 y la estamos autorizando ahora, 3 años después. O sea, si eso es una empresa que tenía un plan de negocio y al final alcanzó a invertir pensando que le íbamos a entregar en 6 meses el permiso, esa empresa quebró. Entonces tenemos hoy día un régimen que funciona como una camisa de fuerza. Podemos avanzar. Y no me voy a detener en cuáles son los problemas, porque son básicamente lo que estamos conversando. O sea, tenemos hoy día un régimen que es rígido, que otorga concesiones muy específicas. ¿eh? Usted puede usar este espectro radioeléctrico para dar telefonía fija inalámbrica. Pasan los años, las concesiones son por 30 años, la telefonía fija inalámbrica pierde sentido frente al Internet, porque hoy día se hace telefonía sobre IP, y ese espectro no se puede usar por otra cosa porque fue definido para ello. Con Internet como servicio público incorporamos la convergencia tecnológica, por lo tanto incorporamos facilidades para que se fueran actualizando los servicios. Sin embargo, todavía tenemos permisos que son con nombre y apellido y son muchas veces muy rígidos. Y esto genera, primero, que el desarrollo del sector se haya ralentizado. El dinamismo que tiene el sector de la tecnología de información no está recogido. Nosotros no tenemos marco normativo para los servicios de telecomunicaciones que se prestan a través de plataformas. O sea, hoy día uno puede hacer una llamada telefónica, una videollamada por WhatsApp, y eso está fuera del marco normativo. En cambio, la llamada telefónica que se hace con un teléfono móvil o con un par de cobre, con teléfono fijo, sí está súper regulada. Y al final estamos regulando lo que no se usa, que es el teléfono fijo, y no estamos regulando aquello que hoy día es el uso normal. ¿eh? Y por lo tanto lo que tenemos es un régimen de autorizaciones que está desadaptado con lo que sucede en la vida real. Para lo que vamos a presentar, estuvimos incluyéndonos, estuvimos buscando la experiencia comparada. Aquí hay ejemplos: la Unión Europea, Japón, Reino Unido, México, Colombia, España. Y en general lo que desprendemos de los ejemplos que hemos mirado, si bien es cierto, tienen matices entre ellos, no es muy distinto. Hay una tendencia global a que haya una autorización única, es usted de servicio de telecomunicaciones sin los apellidos. Esa autorización muchas veces se trabaja bajo un régimen registral, vale decir, la empresa se registra para dar servicios de telecomunicaciones, no con autorización previa, y hay un régimen especial para lo que es la gestión del espectro, lo cual tiene mucho sentido porque el espectro, como está en el aire, es lo que puede generar interferencias si es que no hay una administración centralizada de qué frecuencias puede usar cada compañía para qué servicios, ¿no? Entonces, la tendencia hoy día que estamos mirando es tener un régimen de autorización único para servicios de telecomunicaciones, típicamente basado en régimen registral, no en autorización previa, y con un mecanismo especial para lo que es gestión del espectro radioeléctrico. Vamos a ver. Esto lo tenemos en los países de la OCDE, pero además es muy coincidente. Nosotros, si bien es cierto, este proyecto lo venimos trabajando ya hace más de un año y medio. A fines del 2023, la Comisión Nacional de Eficiencia y Productividad emitió un informe del sector de las telecomunicaciones donde
detalló más o menos los mismos problemas que les acabo de comentar y nos plantea cuatro líneas de acción. Lo primero es cambiar nuestro régimen de autorizaciones a un régimen registral. La comisión coincide exactamente con lo que estamos planteando acá. Segundo, plantean incorporar la subasta como mecanismo de asignación de concesiones de espectro. Tercero, plantea que la vigencia de las concesiones es excesiva. Hoy tenemos concesiones por 30 años y la tecnología evoluciona mucho en 30 años, por lo tanto plantea que estas concesiones sean por un plazo menor. Y cuarto, un déficit que tenemos hoy día en nuestro marco regulatorio es que no está especificado qué sucede cuando vencen las concesiones. Entonces, en la práctica lo que se entiende es que el concesionario manda con 6 meses de anticipación una carta diciendo que quiere seguir y se entiende por renovada la concesión. Entonces, también la comisión nos sugiere normar cuáles son las condiciones para que una renovación se produzca o no se produzca. Ahora, esto en un contexto en que, lo hemos dicho un montón de veces, senadora, Internet dejó de ser un lujito, dejó de ser un chicho. Hoy día las tecnologías de información y particularmente la conectividad digital es crítica para el funcionamiento del país. Y el tratamiento que tiene no es acorde a esa criticidad que tiene. O sea, hoy día nosotros sabemos que cuando incorporamos conectividad digital a una zona aislada, la economía de esa zona mejora, la calidad de vida de las personas mejora. Por lo tanto, tiene un nivel de criticidad que nos llama a mirar el ecosistema de las tecnologías de la información, el ecosistema digital como un todo, y dentro de eso a actualizarnos normativamente. Ahora, esta actualización nosotros la hemos concebido en 3 etapas. ¿Ya? Vamos a hablar de la primera etapa, que es el cambio al régimen de autorizaciones, pero este cambio al régimen de autorizaciones, una vez que se defina en ambas cámaras cómo va a quedar el régimen de autorizaciones, sí o sí vamos a tener que ir a modificar la institucionalidad. ¿Ya? Aquí traigo a colación que desde el año 2011 o 2012 existe un proyecto de ley que crea una superintendencia de telecomunicaciones. Transcurrido más de una década, quizás hay que conversar si se requiere una superintendencia, si se requiere una agencia, una comisión, ¿cierto? Un órgano colegiado más que un órgano unipersonal, pero que al final de cuentas, de la relevancia que tienen también las telecomunicaciones. Tenemos la superintendencia de electricidad, tenemos la Comisión del Mercado Financiero, y las telecomunicaciones hoy día, el vigilar que funcionen, recae en una división de una subsecretaría, sin menospreciar el trabajo de mis colegas de fiscalización. Entiendo que la relevancia institucional que tiene es mucho menor que la que debería tener, por lo tanto tenemos que ir a modificar esa institucionalidad. Modificar esa institucionalidad, lo que nos va a quedar cojo es qué ocurre con la gestión de la política pública, con el fomento al desarrollo, porque las labores de autorización y de fiscalización van a recaer en esta agencia o superintendencia. Luego nos va a quedar por estructurar lo que sigue, digamos, que son las otras funciones. Y eso me parece que va a ser una discusión muy, muy interesante, porque vamos a llegar al momento de definir cuál es la gobernanza del ecosistema digital. Hoy día no tenemos una gobernanza para el ecosistema digital en su conjunto, tenemos gobernanzas específicas para distintos ámbitos. Tenemos que se está creando la Agencia Nacional de Ciberseguridad, vamos a tener una Agencia de Protección de Datos Personales, tenemos una Subsecretaría de Telecomunicaciones que ve el despliegue de las redes, que fomenta el desarrollo de las redes. No existe una gobernanza que mire el ecosistema digital en su conjunto. Hay aspectos que están fuera de todo marco, por ejemplo, las plataformas que proveen estos servicios de telecomunicaciones, o por ejemplo los data centers. Por lo tanto, entiendo que vamos a tener que generar una mirada nueva. Ahora, la propuesta nuestra es que esto lo hagamos en secuencia, porque si abordamos todo en un solo proyecto, esto va a ser un proyecto que va a estar listo dentro de 10 años cuando las condiciones hayan cambiado. Nos parece que es más razonable partir con el cambio del régimen de autorizaciones en telecomunicaciones. Con esto consolidado vamos a ver la creación de esta agencia de telecomunicaciones de conectividad digital, y con ello consolidado vamos a mirar la gobernanza. Esa es nuestra propuesta de trabajo, y por lo tanto hoy día nos vamos a concentrar en lo que queremos como régimen de autorizaciones. A propósito de que hablábamos de pilares, el objeto de nuestra regulación son los 3 primeros pilares que aparecen. De cara a la ciudadanía, en primer lugar son los servicios que recibe la ciudadanía, y estos servicios tienen 2 insumos esenciales. Un insumo es el espectro radioeléctrico, que como les decía recién, normalmente se converge a un régimen específico para la gestión del espectro,
y por otro lado la infraestructura. ¿Ya? Y en la infraestructura donde hoy día tenemos complejidad en el despliegue que muchas veces parecen injustificadas y por lo tanto donde creemos que puede ser un aporte mayor un régimen registral. Evidentemente tenemos labores de apoyo dentro de esto que son la disponibilización de información y además un régimen sancionatorio que también tiene que adecuarse. No porque nos guste sancionar, sino porque hoy día como en un régimen registral se parte sobre la base de una confianza previa. Si la fiscalización ex post detecta que lo que se está implementando no es lo que se registró como proyecto técnico, las sanciones tienen que ser más duras que en el régimen actual. Eso es lo que vemos. ¿Qué nos pasa acá? Nos sucedió que nosotros tenemos que ir a tocar el artículo 14 que define las autorizaciones, pero las autorizaciones se definen en función de los tipos de servicios que están en el artículo 3º y en el artículo 4º. Tenemos que tocar el artículo 18 y el 19 que acabamos de modificar con Internet como servicio público. Y finalmente, al analizar todo el conjunto de modificaciones, vimos, por ejemplo, que era necesario incorporar un glosario de términos para actualizar la nomenclatura que usa la ley. Cuando incorporamos el glosario de términos, eso nos obliga a tocar prácticamente la totalidad de los artículos de la ley, porque hoy día los términos en los que está escrito la ley son los términos propios de la telefonía fija. Entonces, finalmente lo que nosotros estamos proponiendo es una ley nueva que contenga el texto refundido, considerando todo lo que hemos avanzado en este periodo. O sea, tenemos la ley Chavo Cable, tenemos Internet Servicio Público, tenemos como una ley hermana a la ley de Torres, ¿cierto? La idea es tener un texto que dé cuenta de todo aquello, más las modificaciones medulares que son al régimen de autorizaciones y, por supuesto, las sanciones que esto conlleva. Entonces, nuestra propuesta va a ser un proyecto de ley que reemplace la anterior, a la actual ley 18.168. Elementos principales a nuestro juicio, por supuesto pueden ser enriquecidos posteriormente en la discusión, ¿ya? Actualizamos obviamente el objeto de la ley, pero además incorporamos este glosario que les mencionaba recién, ¿ya? Generamos un régimen registral de servicios. Más adelante hay un diagrama para explicar un poco más cómo operaría este régimen registral, ¿ya? Y además se introduce algo que ha metido algo de bulla, que espero que no sea demasiado crítico a la hora de las discusiones, que es un empadronamiento de las entidades de alto impacto. Y para ponerle nombre y apellido, las entidades de alto impacto en telecomunicaciones son las plataformas de servicio, entiéndase Netflix, Amazon, que son las que hacen un consumo alto de recursos de las redes, y los data centers. Son entidades de alto impacto porque su funcionamiento o su no funcionamiento genera impacto en la conectividad digital. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que haya un empadronamiento que nos permita, a la hora de definir la política pública, el desarrollo de la tecnología, tener a la vista lo que está sucediendo en estas entidades. Hay un capítulo especial para el espectro, por lo que les decía hace un rato, de que el espectro requiere una mecánica de gestión distinta, ¿ya? No es lo mismo instalar un cable de fibra óptica que una antena que va a irradiar ondas electromagnéticas, por lo tanto la gestión de espectro va a tener un capítulo especial donde estamos tomando en consideración lo que hemos ido detectando. Por ejemplo, que los mecanismos de asignación de espectro pueden ser más amplios, no solamente los concursos, que la vigencia de las autorizaciones ya no sea por 30 años, dada la evolución tecnológica, ¿eh? Y con algunas herramientas que, por ejemplo, determinen cuáles son los requisitos para la renovación de una concentración, de una concesión o de una asignación de uso de espectro, ¿no? Estamos también en lo que es infraestructura de telecomunicaciones, es un nuevo régimen autorizatorio que sea de confianza previa, ¿vale? Es decir, la institución que va a desplegar infraestructura de telecomunicaciones ingresa su proyecto técnico en el registro de servicios de infraestructura de telecomunicaciones y se pone a implementar. No requiere una autorización previa para hacerlo, con la salvedad que les decía hace un rato de que en el caso de que lo que implemente no es lo que está comprometiendo, esto está sujeto a sanciones fuertes, de modo de desincentivar que se esconda la información, ¿eh? Y esto tiene que ver además con lo que nosotros concebimos que debe tener la ciudadanía como servicio. Nosotros entendemos que cualquier persona a la hora en que está vitrineando una casa debería saber si en esa casa hay servicios, qué tipo de servicio y qué empresas lo proveen. Para eso necesitamos un registro nacional de servicios de telecomunicaciones y para que ese servicio opere, los proyectos técnicos que se están ingresando en el régimen registral tienen que ser reales, tienen que ser verídicos, ¿bien?
Entonces, esos son los elementos que nosotros vemos como centrales del proyecto de ley y donde entendemos que se van a producir quizás las discusiones más áridas, ¿no? Porque ya el hecho de modificar la vigencia de las concesiones va a significar de parte de sectores de la industria algún nivel de oposición. Vamos. Ya, este mapa, les pido disculpas, es un poquito árido, pero lo que tratamos de decir acá es que estamos buscando un registro nacional de telecomunicaciones que va a tener 3 líneas de registro. Una primera que es el registro de espectro, vale decir, tenemos que tener identificados claramente quiénes son tenedores de espectro y para qué fines tienen ese espectro y con qué vigencia tiene ese espectro. En la tercera línea hay un registro de infraestructura, vale decir, tenemos que saber quiénes se están desplegando infraestructura y bajo qué lógica, con qué cobertura, con las zonas de servicio obligatoria, ¿ya? Y usando ambos insumos, el espectro y la infraestructura, proveedores de servicios que van a definir cuáles son las zonas en las cuales se comprometen a dar servicio a la ciudadanía. Todo esto en función de registros, ¿ya? Con la salvedad de que en el tema del espectro va a haber un mecanismo de asignación que eventualmente van a ser los concursos de espectro parecidos a lo que tenemos hoy día como concurso de espectro. Estos 3 tipos de registros son los que van a permitir contar con información veraz acerca de qué servicio existe en cada dirección del país, ¿ya? A partir de esta información. Y los proveedores de servicios son los que adquieren el compromiso con la ciudadanía, porque son los que van a dotar del servicio, pero se van a basar en su propia red, su propia infraestructura o la infraestructura de terceros. Para poner un ejemplo, hoy día existe, por ejemplo, el operador OnNet, que tiene fibra pasando por afuera de las casas en muchas ciudades, y ese operador OnNet es un proveedor solamente de infraestructura, por lo tanto él va a estar en la línea de registro de infraestructura, va a tener mapeadas sus redes en el registro de infraestructura, pero hay proveedores de servicios que son Movistar, DirecTV, Entel o BTR que utilizan esta fibra y ellos van a estar dando servicios en zonas de servicio que tienen que ser consistentes con la disponibilidad de infraestructura de la que hablamos, ¿no? Pero lo que la ciudadanía va a ver va a ser el proveedor de servicios, no va a ver al dueño de los cables, o no necesariamente va a ver al dueño de los cables. Esa es la estructura de autorizaciones donde básicamente lo que vamos a tener son instituciones que registran infraestructura, que registran servicios, y luego de eso lo que va a haber son fiscalizaciones sobre si eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Como es un cambio profundo a nuestra regulación, entendemos que vamos a tener que adoptar medidas bien específicas, bien especiales para su implementación. O sea, una vez que esto sea ley, que se promulgue, estamos contemplando en los artículos transitorios que se están proponiendo, estamos contemplando la creación de un comité de implementación y seguimiento, en que esté representado el Poder Ejecutivo, la autoridad regulatoria en materia de telecomunicaciones, pero que también participe la sociedad civil y que también participe la industria, porque hoy día tenemos un conjunto de autorizaciones que ya existen, que tienen vigencia más allá del periodo en el cual se apruebe la ley, y hay que ver cómo adaptar las autorizaciones actuales al nuevo régimen, ¿ya? Donde es un régimen más flexible, por lo tanto la adaptación no debería ser tan compleja, pero entendemos que todo debe adaptarse, ¿ya? Tenemos que generar reglamentos específicos, por ejemplo, para los concursos de espectro, ¿ya? Tenemos que generar estos registros de los que hablábamos en la lámina anterior. Van a haber bases de datos con cuáles son los servicios, cuál es la infraestructura, cuáles son las frecuencias que están autorizadas en cada región, y esto hay que implementarlo, ¿ya? Y dentro de la migración al nuevo marco regulatorio vamos a tener que los títulos preexistentes, por ejemplo, las empresas que se acaban de ganar los concursos de espectro en 5G y que se ganaron un concurso por 30 años van a mantener su vigencia y a partir del próximo ciclo van a entrar en la legislación actual, ¿ya? Y tenemos una situación especial que nos encontramos estudiando la regulación, y es que hay empresas que tienen concesiones que son indefinidas, ¿ya? Y si ya 30 años es como raro, una concesión indefinida suena como muy extraño. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo es que una vez que se promulgue la ley, estas concesiones indefinidas tengan un periodo de 15 años y a partir de eso entren en el régimen que todo el resto de las autorizaciones, ¿eh? Eso como parte de implementación. Vamos. Ya, y acá básicamente lo que les queremos contar es cuáles son los impactos positivos que esperamos, ¿no? O
sea, a partir del diagnóstico que hacemos al inicio, nosotros entendemos que con el proyecto de ley estamos dando cuenta de los elementos negativos que genera la actual regulación. Por lo tanto, estamos esperando que con el nuevo régimen de autorizaciones tengamos una reducción de los tiempos de tramitación, tengamos mayor despliegue, mayor disponibilidad de redes, el que se puedan desplegar redes con mayor facilidad, lo que nos va a permitir una mayor resiliencia en las redes, porque a todo esto no lo comenté, pero también estamos incorporando, a partir de lo que hemos aprendido en las emergencias a las que estamos sometidos normalmente, estamos incorporando la obligatoriedad de intercambios de tráfico en situaciones de crisis. Vale decir, si tenemos una situación, un terremoto o una inundación que haga inoperativa una red, los usuarios de esa red puedan siempre contar con las redes que estén todavía vivas para tener servicio. Por lo tanto, vamos a mejorar también la resiliencia de los servicios con esto. Y eso es lo que les quería presentar, Presidenta, bien rapidito, pero para decirles que es un proyecto grande que modifica la esencia del actual régimen de autorizaciones que contiene la Ley General de Telecomunicaciones. Muchas gracias, subsecretario. ¿Se ofrece la palabra? Senador Bianchi. Su micrófono, por favor, senador. ¿A qué se refieren las concesiones vitalicias? ¿De qué tipo de servicio estamos hablando? No, Eh, secretario. Gracias, Presidenta. Son concesiones de uso de espectro, de las primeras que se entregaron para telefonía móvil. Son muy antiguas, estamos hablando de antes de los concursos. Tengo mis dudas respecto a si están siendo utilizadas, pero están vigentes desde el punto de vista regulatorio, son parte de los activos que tienen esas compañías. Gracias, subsecretario. O sea, hay varios temas porque nosotros siempre hablábamos de la creación y que era un tema pendiente de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Estamos hablando de un proyecto de junio del año 2013. No ocurrió. Yo creo que es un buen paso y quiero agradecer la presentación de avanzar un proyecto que es más estratégico que la simple creación, porque van modificaciones asociadas a eso, y que avancemos en la modernización al régimen autorizatorio de las telecomunicaciones. Yo creo que este es uno de los, no es sencillo porque son cambios más estructurales. Vamos a tener que estar conversando con todos los sectores en las audiencias, pero creo que esta es parte de la agenda esencial que te vamos en esta comisión. Yo entiendo que ustedes, y por lo que el diseño del proyecto de ley, preguntarles si tienen alguna de este mensaje o Sí, Presidenta. Nosotros el proyecto de ley lo tenemos. Estamos en conversación con CEPRES para definir cuál es el momento. Nosotros lo ideal sería ingresarlo durante el mes de septiembre, pero ese proyecto de CEPRES aún no revisa el texto que vamos a ingresar y el mensaje. Por el Senado. no, iba a preguntarlo hoy. Gracias, senador Castro. Gracias. Saludar al subsecretario y preguntarle si este proyecto eso en el programa de gobierno. Estoy revisando el programa de gobierno, el capítulo subtítulo de infraestructura digital e internet como servicio básico, que tiene varios acápites, y luego hemos visto antes como internet servicio básico, en fin, pero del avance que se está ahora anunciando por el subsecretario en la compatibilidad. Y aclarado ese punto, año y medio para que reste periodo. Entonces, la naturaleza y el itinerario, porque en la naturaleza me gustaría que él pudiera aclarar al subsecretario si vamos a una separación parecido al mundo eléctrico, en que una cosa es la generación, otra cosa es la transmisión eléctrica y otra la distribución. En la reforma de esos servicios,
que tiene una superintendencia, en fin, y todo lo demás, pero que lo pongo solamente como un punto de referencia, no una comparación directa, cuando señala él la fiscalización, que claro, a todas luces, una subsecretaría por sí misma no da cuenta del grado de avance que ha tenido y parece necesario dar paso a una nueva estructura en todo su régimen de autorización y todo lo demás. Pero como este es un cambio de esta naturaleza, ¿cuáles son los tiempos y el itinerario en que eso es viable? Porque es siempre difícil tramo de un gobierno, por las contingencias políticas, electorales y todo lo demás. Entonces, aquí hay que hablar con realismo. Muy bien que venga, qué tratamiento le vamos a dar y cuáles son las etapas posteriores. Pensando que esto se va a solapar o sobre en muchos de los aspectos. ¿Y qué prioridades tiene el Ejecutivo? Porque que tenemos que entrar a picar, que sería estos de ley que quedan en un sueño eterno, por decirlo así, de la magnitud que tiene y que puede ánimo que sea así, pero suceden esas cosas, a que haya un foco de todo lo que usted ha dicho en este periodo, un año y medio lo que resta, queremos avanzar esencialmente en primer lugar en tal o cual cosa. Por ejemplo, tener la superintendencia, por ejemplo, cambiar la autorización, por ejemplo, separar infraestructura de comercialización de tecnología. Eso me gustaría también que lo pueda precisar, porque obviamente la magnitud requiere también focalización. Al subsecretario. Es cierto, porque si la ley es de años, hasta 1994, donde se define el marco de uso y régimen autorizatorio actual del espectro, y mucho más específica, pero que reconoce Internet como un servicio público de telecomunicaciones, que estamos hablando de dinamismo de la tecnología, si ese es el desafío que tenemos. Yo creo que, recogiendo lo que plantea el senador Castro, que por un lado, más allá de este mensaje que es más estratégico, con cambios más estructurales, quizá abordar por etapas algunos cambios. Está tomando una década, cada cambio sustantivo no va a dar nunca el ancho, la regulación. O sea, Internet es un servicio esencial, la infraestructura asociada con el uso de las nuevas tecnologías es infraestructura. Accedemos a derechos sociales, bienes públicos, a través de aplicaciones y plataformas. Entonces les propongo que vayamos, al menos en el debate, tengamos también pasar es que finalmente no lleguemos con nada. O sea, creo que hay temas en los rápidos y vamos a tener un número de audiencia, yo creo que bien importante, dada la envergadura del proyecto. Muchas gracias, Presidenta. No es exactamente sobre el punto, pero me acordé de un reportaje de televisión que hubo. No sé si esto es competencia directa de la subsecretaría al reglamento al reglamento de la ley Chao Cables. Chao ¿no? Cables. O sea, es un reportaje bien profundo creo que fue en Megavisión o en Chilevisión, no me acuerdo. ¿no? De ese reglamento y si es que hay alguna proyección de cuándo se va a poder materializar y entrar en la práctica. ¿no? Muchas gracias, muy pertinente con el tema del proyecto de ley que para la modernización. Y recogemos el tema también de reglamento porque eso se había y ver el estado del arte actual, subsecretario. Gracias, Presidenta. A ver, primero, efectivamente, cuando tuvo una movilización
en 3 etapas, es precisamente tratando de no presentar un monstruo que finalmente nos va a tardar una década. Lo que estamos buscando es que la tramitación sea en tiempos en que se vayan resolviendo los problemas más críticos en primer lugar. Entendemos, y esto es algo que seguramente ustedes han escuchado de parte de la industria, que la permisología en materia de telecomunicaciones ha inhibido el desarrollo. Eso puede sonar contradictorio. Nosotros tenemos indicadores en esta materia que son de alto liderazgo a nivel de la región. Sin embargo, estamos escuchando de parte de la industria que esto es un problema, que hay una complejidad. Esto es algo que habíamos venido conversando con distintos actores de la industria. A nivel de nuestro COSOC también se ha planteado y hemos estado escuchando que existen una desactualización. Esa desactualización lo que ha traído es que proyectos de inversión en tecnología se han retrasado innecesariamente. Entonces, al final, nosotros entendemos que, no es, a propósito de lo que preguntaba el senador Castro del programa de gobierno, para nosotros la decodificación de la brecha digital es el Plan Brecha Digital Cero. El Plan Brecha Digital Cero aborda distintas dimensiones de la brecha digital. Una de ellas es la del despliegue de infraestructura, otra tiene que ver con el acceso y uso de la conectividad digital, con las habilidades digitales, pero además con la institucionalidad. Entonces, cuando hablamos de la institucionalidad, justamente parte de nuestro diagnóstico es que la institucionalidad actual no da cuenta de las necesidades que la tecnología impone. Y por lo tanto nos ponemos a trabajar, diría que en noviembre del 2021 nos ponemos a trabajar en el cambio del régimen de autorizaciones, y esto recibe algún impulso cuando la CENEP emite su informe donde está prácticamente replicando el diagnóstico al que habíamos llegado. ¿Ya? Entonces, lo que estamos abordando con este proyecto de ley es aquello que parece más urgente y que es de mayor impacto, que es simplificar las autorizaciones, flexibilizar las autorizaciones de modo que nuestro equipo de concesiones no sea el cuello de botella para el despliegue de infraestructura. ¿Ya? Eso es lo que estamos buscando, porque hoy día lo somos, y con razones muy fundadas. Podemos mostrar cuáles son los volúmenes de trabajo que tienen 4 ingenieros resolviendo 1000 decretos en 6 meses. Es un volumen de trabajo en el cual nosotros entendemos que, producto del marco regulatorio, estamos obligados a hacer, y es un trabajo que no siempre agrega valor. ¿Ya? A veces sí se detectan a nivel de los proyectos técnicos de falencia y por lo tanto se hacen corregir, pero al final del día estamos viendo el ciclo que se cierra y estamos viendo que este trabajo de pasar previamente por un montón de revisiones antes de que una compañía que trabaja en el área de telecomunicaciones y cuyos ingresos dependen de que la red funcione, nosotros le estamos revisando si lo que tiene proyectado instalar el próximo año le va a funcionar. Eso no parece tan razonable. Y por eso hemos optado por irnos a lo que está sucediendo en todo el mundo, que son estos regímenes registrales, donde la empresa declara, dice, tengo un proyecto técnico, voy a poner este tipo de cable que sé que resiste las condiciones climáticas porque mis ingresos van a depender de que este cable funcione. Entonces, ok, te creo, hazlo. Y pasamos a un régimen en que solo lo registran y no requiere autorización previa. Eso nos parece que es lo más urgente, porque eso nos va a permitir destrabar la máquina, la permisología, la famosa. Sí, eso justamente. Y por eso este proyecto de ley es lo primero que viene. Y en mi opinión, una vez que tengamos resuelto esto, nos tenemos que poner a pensar en la institucionalidad, en la agencia, en cómo se gestiona la gobernanza para el ecosistema digital. Es una vez que definamos cuál es el régimen de autorizaciones. O sea, si finalmente se logra construir un sentido común respecto a esta flexibilización en las autorizaciones, y esto se transforma en ley, evidentemente ese régimen de autorizaciones, que es radicalmente opuesto al que tenemos hoy día, va a requerir una institución distinta a la que tenemos hoy día, y por lo tanto ese es el siguiente paso. ¿Ya? Pero para nosotros lo primero es ir a esta flexibilización en el proceso de autorizaciones. En cuanto al itinerario, la verdad es que yo soy muy optimista, pero ni con todo mi optimismo lo alcanzamos a hacer en este periodo de gobierno. ¿Ya? Yo creo que este es un proyecto que puede tardar en su tramitación entre 2 y 3 años. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa es avanzar todo lo posible, ¿ya? Y de hecho esa es una de las razones por las cuales queremos entrar por el Senado, ¿ya?
porque entendemos que esta comisión va a convocar a todas las audiencias posibles para entender todas las visiones desde los usuarios, desde la industria, desde los proveedores de infraestructura, desde los tenedores de espectro, y a partir de eso se irá a formar un juicio respecto a cuáles elementos del proyecto de ley son aplicables y cuáles deben ser modificados. Creo que ese trabajo es muy necesario hacerlo ahora, ¿ya? Creo que partir de otro modo haría que este proyecto sea un proyecto entre 3 y 5 años. Yo aspiro que sea un proyecto que tarde entre 2 y 3 años para tener un régimen de autorizaciones flexible, moderno y adecuado lo antes posible, ¿ya? Y decir que así como nosotros estamos recogiendo ya en el proyecto de ley las últimas actualizaciones, ¿no? Donde espero que alcancemos a incorporar lo que está en registro prepago, que acaba de pasar a mixta, ¿cierto? Por la votación en sala esta semana. También está por salir la ley de infraestructura crítica y evidentemente la infraestructura de telecomunicaciones también es parte de la infraestructura crítica del país, por lo tanto también vamos a recoger lo que salga de ahí, de modo que tengamos una ley que sea consistente, que no tengamos cambios de lenguaje de un título a otro, que no tengamos cambios de nomenclatura de un título a otro. Eso es lo que estamos buscando, de modo que sea una ley relativamente más sencilla de trabajar en lo técnico, entendiendo que tiene muchas complejidades de índole política y de índole económica. Entonces nuestro itinerario va por ahí, y con la noción de poder incorporar todo lo que ya esté aprobado en materia de regulación en el proyecto que se presente, ojalá dentro del próximo mes. Muchas gracias, subsecretario. Y sobre Chao Cable, la última pregunta, y aprovecho en un paréntesis, la comisión mixta efectivamente para el tema de telefonía prepago, nosotros no, o sea, no se ha convocado todavía porque estamos a la espera que la Cámara designe a los integrantes de esa comisión mixta. Subsecretario, con eso vamos cerrando. Ya, a ver, respecto a la ley Chao Cable, ha habido harto ruido a raíz de los temporales porque se instaló, en mi opinión, con algo de mala intención, que los cables de telecomunicaciones tenían la culpa. ¿Ya? Tengo muchos ejemplos en los cuales los cables de telecomunicaciones afirmaron los postes que se habían quebrado. ¿Ya? Así es que, y además, y esto en conversación con las áreas operativas de las distintas compañías, normalmente un cable no se apoya así como voy pasando y me cuelgo el poste. Esto pasa por una verificación del dueño del poste, que normalmente es una empresa eléctrica, en algunos casos los municipios, que tienen estudios de carga, y si el estudio de carga hace no recomendable, simplemente se niega la autorización y el cable no se instala, ¿ya? Otra cuestión, y que tiene que ver con la ley Chao Cable específicamente, es que hoy día sabemos que en nuestras ciudades hay cables que están en desuso y que todavía están colgados en los postes, y por lo tanto podríamos tener una mejor estética de las ciudades, pero también una mayor resiliencia si retiráramos esa carga de los postes, ¿ya? Pero son cuestiones, en el fondo se instaló como una relación causa-efecto que no es real, ¿ya? Y que, como les digo, hay muchas imágenes que muestran que no es real, que la situación era prácticamente al revés. A propósito de los senadores de la región de Magallanes, donde tenemos normalmente vientos de 120, 160 kilómetros por hora, ¿cierto? En la temporada de noviembre a febrero, ahí los postes no se caen y tienen cable. Y eso tiene que ver con que el estudio de carga está bien hecho, con que la estructura está diseñada para esas condiciones. Nuestra estructura en la capital de Chile, donde rara vez hay vientos de más de 40 kilómetros por hora, está pensada para una ciudad sin viento. Y la mala noticia es que vamos a tener viento. Por lo tanto, hay que repensar esa infraestructura. Probablemente vaya a haber sectores a los cuales vamos a tratar de ir a soterrar, ¿ya? Eso no va a ser económicamente viable en todos los casos, por lo tanto vamos a tener que repensar en si ponemos postes más cerca, si reemplazamos postes de madera por hormigón o de hormigón por acero. Va a haber que repensar eso desde la óptica del dueño de los postes, que como les digo, normalmente son las empresas de distribución eléctrica, ¿ya? Dicho eso, el reglamento se ingresó. La ley Chao Cable se aprobó el año 2019, en agosto, ¿cierto? En 2021 se ingresó el reglamento. Este reglamento fue impugnado por la industria de telecomunicaciones, ¿ya? Se retiró, se volvió a ingresar, volvió a ser impugnado, se volvió a retirar, ¿ya? Y lo volvimos a ingresar hace 2 semanas, ¿ya? A Contraloría para tomar razón, porque es un decreto que va con toma de razón. Y esto no es capricho, en el fondo estamos buscando, porque la ley Chao Cable tiene un problema en la forma en que quedó finalmente, y es que le transfiere responsabilidad a los municipios
sin dotar a los municipios de recursos para asumir esas responsabilidades. ¿Ya? O sea, probablemente si voy a la Municipalidad de Santiago o la de Providencia voy a encontrar un encargado de redes, ¿ya? Pero en la Municipalidad de Coihueco no, y el problema de los cables es el mismo. Y el tema es que como no están instaladas las competencias, los municipios nos reclaman, ¿ya? Yo cuando empecé a trabajar en esto, en abril de 2022, me junté con la Asociación Chilena de Municipalidades y lo que recibí fueron puros reclamos respecto a lo que la ley les obliga a hacer, porque en el fondo les da la facultad para, y eso significa que si no lo hacen están en negligencia. Por lo tanto, se sienten obligados a hacer el retiro de cable cuando nadie lo puede hacer. ¿Quién en el municipio sabe si un cable está en uso o en desuso? Si hoy día les da miedo porque no saben distinguir un cable que lleva tensión media de un cable de telecomunicaciones. Entonces, lo que hemos tratado de hacer con el reglamento es irnos aproximando a ello. Sin embargo, hemos chocado, y esto lo digo con toda humildad, nosotros hemos ido en la buena voluntad y la Contraloría ha dicho, no, pues la ley no te autoriza a hacer eso. La ley fija la responsabilidad en esto. Entonces, estos han sido un tironeo tratando de ir en el límite de lo que la ley permite, alivianando la carga técnica sobre los municipios, ¿ya? Ahora, la única forma de alivianarla ha sido que la Subtel adquiera un rol que no es el que está contenido en la ley exactamente, ¿ya? Pero hemos ido avanzando en ese camino. Creo que hoy día estamos de acuerdo con la Contraloría en todos o prácticamente todos los puntos que han sido observados en su minuto. No estamos necesariamente de acuerdo con la industria porque esta es una ley que es gravosa para ellos, les obliga a gastar plata en algo que no les va a reportar ingresos, ¿ya? Por lo tanto no es una ley que les agrade. Sin embargo entienden, y a raíz de lo sucedido con los últimos temporales, además entienden que en este minuto no es el momento para alegar tanto. Igual hay una impugnación que nosotros Ingresaron entendemos que se, claro, observaciones, sí, entiendo. que nosotros entendemos que se pueden responder. Están planteando que el inciso quinto era el que facultaba a los municipios para retirar y cobrar y que ya no estarían habilitados. Nosotros decimos que en el inciso séptimo y octavo sí se establece la facultad y esa va a ser la respuesta, ¿no? Con independencia de que quizás vayamos a reponer el inciso quinto para evitar ambigüedad o problemas de interpretación, pero nosotros entendemos que esta vez vamos a lograr que sea tomado razón y por lo tanto va a estar en plena vigencia. Muchas gracias, subsecretario. ¿Estamos? Entonces, no habiendo más consultas y comentarios, en nombre de Dios y de la patria, se cierra la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Recording stopped.